Bienvenidos a Sereno Misteria, donde desentrañamos los misterios más oscuros y fascinantes. Hoy nos adentramos en el intrigante universo del libro de Enoch y los misteriosos Nefilim. ¿Podrían los Nefilim ser la progenie prohibida de la unión entre los ángeles caídos y los seres humanos, tal como se narra en el libro de Enoch? ¿Qué papel desempeñaron en la antigua tierra y cómo su legado sigue influyendo en nuestros días? Prepárense para sumergirse en el enigma de los Nefilim en Sereno Misteria. En el libro de Enoch, un antiguo texto apócrifo atribuido al patriarca bíblico Enoch, se relata una narrativa fascinante que se aparta del canon tradicional. En este texto, Enoch es llevado al cielo por los ángeles y recibe visiones proféticas sobre el juicio divino y el destino de la humanidad. Una de las partes más destacadas del libro de Enoch es la historia de los Nefilim, una palabra que se traduce como los caídos o los que descienden. Según el relato, los Nefilim eran descendencia de los ángeles caídos, quienes se unieron con las hijas de los hombres en la tierra. Estos seres híbridos poseían habilidades sobrenaturales y eran conocidos por su gran estatura y fuerza. Los Nefilim se convirtieron en figuras temidas y poderosas en la tierra, corrompiendo a la humanidad y causando estragos. Su existencia provocó la ira divina, y Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra y eliminar a los Nefilim junto a toda la maldad que habían sembrado. A través del libro de Enoch se nos presenta un relato que desafía las narrativas tradicionales y nos invita a reflexionar sobre el bien y el mal, la influencia divina y la libre voluntad. Los Nefilim, como figuras enigmáticas y poderosas, nos recuerdan la fragilidad de la condición humana y la importancia de la fe y la justicia en un mundo marcado por el misterio y la incertidumbre. En el libro de Enoch se presenta una narrativa intrigante sobre los Nefilim, la descendencia de los ángeles caídos y los seres humanos. Según este relato apócrifo, los ángeles, seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, descendieron a la tierra y se unieron a ellas, dando origen a una estirpe híbrida de seres poderosos conocidos como los Nefilim. Por otro lado, los Anunnaki, según la mitología mesopotámica, son deidades ancestrales que descendieron del cielo a la tierra. A menudo se les atribuye haber desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la civilización y la tecnología, enseñando a la humanidad los secretos de la agricultura, la metalurgia y otras artes. Si quieres saber más de estas deidades antiguas, arriba os dejamos el enlace a nuestro episodio donde analizamos si fueron los creadores de la humanidad. La relación entre los Nefilim y los Anunnaki es un tema de especulación y debate. Algunos teóricos sugieren que los Nefilim podrían haber sido una interpretación de los Anunnaki en las tradiciones hebreas, mientras que otros postulan que podrían haber existido simultáneamente como seres distintos pero relacionados. Esta conexión plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de los seres celestiales, su influencia en la historia humana y el misterio que rodea su legado en la Tierra. Esta hipótesis plantea la idea de que los ángeles caídos, desenterrados del cielo por su desobediencia, podrían haber sido los mismos seres que más tarde fueron adorados como dioses en la antigua Mesopotamia. Podría ser que los Nefilim, con su linaje celestial, se convirtieran en los Anunnaki, desempeñando un papel aún más influyente en la historia de la humanidad de lo que se creía anteriormente. Otra hipótesis sugiere que los Anunnaki podrían haber sido una rama separada de seres celestiales, con su propia agenda y propósito en la Tierra. Según esta teoría, los ángeles caídos podrían haber mantenido su identidad distinta, mientras que los Anunnaki representaban una deidad completamente diferente, con su propia mitología y legado en la historia antigua. En última instancia, estas especulaciones plantean preguntas fascinantes sobre la naturaleza de los seres celestiales, su papel en la historia humana y la interacción entre diferentes tradiciones mitológicas. ¿Podrían los Nefilim y los Anunnaki ser dos caras de la misma moneda, manifestaciones de una presencia divina que ha influenciado a la humanidad a lo largo de los siglos? En Sereno Misteria
nos sumergimos en el misterio de estas teorías, explorando las conexiones entre los Nefilim y los Anunnaki en busca de respuestas que arrojen luz sobre los enigmas del pasado. En medio de esta oscuridad, destaca la figura de Enoch como protagonista valiente y justo. Enoch desafía el dominio de los Nefilim al denunciar su maldad y proclamar la justicia divina. Su valentía y devoción lo convierten en un héroe en un mundo plagado de peligros y corrupción. A través de sus visiones y enseñanzas, Enoch se convierte en un faro de esperanza para la humanidad, recordando a sus semejantes la importancia de la fe y la rectitud en un mundo marcado por la oscuridad. Su papel como profeta y mensajero de la verdad lo eleva a un estatus venerado entre los seguidores del libro de Enoch, cuya historia continúa inspirando a generaciones posteriores a desafiar las fuerzas del mal y buscar la luz en la tiniebla. En la vastedad del tiempo y el espacio, la presencia de seres antiguos como los Nefilim y los Anunnaki plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la existencia y el impacto que estas entidades han tenido en la humanidad a lo largo de la historia. Al contemplar la naturaleza de estos seres, nos encontramos con un misterio que desafía nuestra comprensión. ¿Son los Nefilim y los Anunnaki simples figuras mitológicas o podrían haber sido reales que influyeron en el curso de la historia humana? ¿Qué motivaciones podrían haber tenido para invertir en los asuntos terrenales y qué legado han dejado en la humanidad? La idea de enfrentarse a fuerzas poderosas y sobrenaturales plantea un desafío existencial para la humanidad. ¿Cómo podemos resistirnos a la corrupción y la influencia de seres que están más allá de nuestra comprensión? ¿Cuál es nuestro papel en esta lucha eterna entre el bien y el mal? ¿Y cómo podemos encontrar esperanza en medio de la oscuridad? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el destino de la humanidad en su búsqueda de significado y redención en un mundo plagado de incertidumbre y peligro. A través de la exploración de las leyendas y mitos que rodean a los seres antiguos, podemos encontrar pistas sobre nuestro propósito y nuestro papel en el gran esquema de las cosas. En última instancia, la reflexión sobre la naturaleza de los seres antiguos y su impacto en la humanidad nos lleva a confrontar nuestras propias creencias y convicciones. Nos desafía a buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales y a encontrar el coraje para enfrentarnos a las fuerzas del mal con determinación y esperanza en el corazón. En esta lucha eterna, solo el tiempo dirá cuál será el destino final de la humanidad. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de los enigmáticos dominios de los Nefilim en Serenum Mysteria. Si te ha cautivado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el intrigante mundo del misterio y la mitología antigua. ¿Tienes otros temas o historias que te gustaría que exploráramos en próximos episodios? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo, porque en Serenum Mysteria el viaje hacia lo desconocido es eterno.